Hola chicos, es un placer poderlos saludar a través de este medio. Como recordarán, nuestro país está pasando por un periodo de contingencia por el virus del COVID-19, razón por la cual tuvimos que suspender las labores educativas. Sin embargo, antes de que ustedes se retiraran a este periodo de aislamiento preventivo, se les entregó un cuadernillo con las actividades a realizar por cada asignatura. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando las actividades correspondientes a Ciencias y Tecnología 3 con énfasis en Química. Como recordarán, mi nombre es Suni Nayeli Pérez Andrade y soy la encargada de impartir la materia de Química. La primera actividad a realizar es correspondiente al tema Tercera Revolución de la Química. Con el aprendizaje esperado, representa la formación de compuestos en una reacción química sencilla a partir de la estructura de Lewis e identifica el tipo de enlace con base en su electronegatividad. Hay que recordar que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones y formar un enlace. Ese enlace que se representa en esta imagen, vamos a ver que el átomo de flúor tiene a los electrones de valencia girando alrededor del núcleo. El flúor es el elemento con mayor valor de electronegatividad, el cual es 4.0. En este caso se combina con el hidrógeno, el cual tiene un valor de electronegatividad 2.1. Al ser el elemento con mayor electronegatividad, el flúor va a traer el electrón del hidrógeno y gracias a ello va a formar el enlace. En sus copias ustedes van a encontrar un ejemplo como el siguiente. Escribe la fórmula química, estructura de Lewis, electronegatividad, nombre común del siguiente compuesto, imagen de su aplicación, usos y fuente de información. El ejemplo que les estoy proporcionando es el dióxido de azufre. Como recordarán, el dióxido de azufre es un óxido no metálico, razón por la cual, con ayuda de su tabla periódica, primero vamos a escribir al no metal, en este caso el azufre con su valencia de +4, más el oxígeno con su valencia de -2, lo cual nos va a producir, escribimos ambos símbolos, S y O, y vamos a cruzar valencias. El 2 del oxígeno va a pasar al azufre y el 4 del azufre pasará al oxígeno. Y tendremos una fórmula S2O4. Observamos los subíndices y vemos que podemos reducir o simplificar esa fórmula sacándole la mitad. Volvemos a escribir los dos símbolos de los elementos, el azufre y del oxígeno. Le sacamos la mitad al primer subíndice, que es 2, y va a ser 1. Ese 1 ya no lo voy a escribir, se sobreentiende que hay un átomo de azufre. Y voy a sacarle mitad al 4, que en este caso va a ser 2, y es el 2 que escribo al final del oxígeno. Mi fórmula química entonces será SO2. La estructura de Lewis. Tenemos que dibujar un átomo de azufre y 2 de oxígeno, de acuerdo a mi fórmula química. Y tengo que colocar los electrones de valencia. Recuerden que en la parte posterior de su tabla periódica encontrarán la tabla cuántica. Deben de fijarse en el último nivel de energía y dibujar los electrones correspondientes. En este caso, el azufre tendrá 6 y el oxígeno también tendrá 6. Finalmente, señalo los enlaces. Observen que se va a unir a través de 2 electrones, por lo tanto será un enlace doble. La electronegatividad. Tomamos los valores de cada uno de los elementos que participan en esta ecuación. En este caso, el oxígeno con un valor de 3.5 y el azufre con un valor de 2.5. Hacemos la diferencia de electronegatividad o delta EN, la cual va a ser igual a el valor mayor, que es del oxígeno, menos el valor menor, que es del azufre, 3.5 menos 2.5, lo cual me va a dar un valor de 1. Por lo tanto, tendremos un enlace doble que será covalente polar.
Recuerden que la diferencia de electronegatividad nos arrojan valores cuando hacemos esa resta. Cuando los valores son de 0 a 0.5 tendremos un enlace covalente no polar. Cuando tengamos un valor de 0.6 hasta 2.0 tendremos un enlace covalente polar. Y si el valor nos da mayor o igual a 2.1 tendremos un enlace del tipo iónico. Continuando con el ejemplo, tendremos que el nombre común del dióxido de azufre es un desinfectante de azufre. La imagen, aquí coloco una imagen donde observamos que el dióxido de azufre se utiliza como un conservador, como un desinfectante y un decolorante. Los usos los investigué en esta fuente de información, solamente los copié y como podrán observar se ocupa como blanqueador de madera y de papel, como aditivo para evitar el crecimiento de levaduras en los vinos, es el desinfectante, y por último para prevenir la oxidación del alcohol etílico. La actividad propuesta es un problemario. Ese problemario cuenta como su cuarto producto. Recuerden que los productos son un apoyo para su calificación trimestral. Les estoy proponiendo 10 ejercicios a realizar. Esos ejercicios los pueden resolver consultando su libreta de apuntes. Recuerden que ya vimos todos esos compuestos químicos. Ese problemario me lo deberán realizar en hojas blancas o de color y se entregará en un folder con un cangrejo, si es que tienen. Si no, no se preocupen. A lo mejor tienen un folder de costilla, pero si no tienen folder de costilla, no se estresen. Engrapen bien sus hojas. Solo recuerden no entregar hojas sueltas. Y recuerden incluir una portada. Esa portada debe de tener el nombre de la escuela, la materia, nombre del trabajo, su nombre, grado y grupo. La segunda actividad propuesta es correspondiente al tema comparación y representación de escalas de medida, en donde el aprendizaje esperado es compara la escala astronómica y la microscópica considerando la escala humana como punto de referencia. Para ello, ustedes tendrán 10 preguntas. Esas 10 preguntas podrán resolverlas consultando su libro de texto desde la página 181 hasta la 186 y su tabla periódica. Las primeras 7 preguntas las consultan en las páginas antes mencionadas. La pregunta número 8 es un desafío matemático en donde ustedes tienen que resolver ¿cuántos granos de arroz hay en una bolsa de 1 kilogramo? Se les proporciona un dato. Se dice que 1000 granos tienen una masa de 25 gramos y que deben de recordar que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pueden ocupar los factores de conversión que vimos en el primer trimestre o pueden hacer una regla de 3. Lo importante es que justifiquen su respuesta. Con ayuda de su tabla periódica responderán en dónde hay más masa atómica. ¿Cómo voy a poder calcular la masa atómica? Por ejemplo, aquí en donde hay más masa atómica de oxígeno, en 2 moléculas de ozono o en 3 moléculas de oxígeno diatómico. Van ustedes a tener que multiplicar el coeficiente 2 de las 2 moléculas de ozono por el subíndice 3. 2 por 3 nos va a dar 6. 6 átomos de oxígeno. Se van a multiplicar por su masa atómica. Acuérdense que el oxígeno tiene una masa atómica de 15.99. Hacen su multiplicación y luego hacen lo mismo con el oxígeno diatómico. Y me tienen que decir dónde hay más masa atómica de oxígeno. En la pregunta número 10 es el mismo procedimiento, pero ahora con compuestos químicos diferentes. El ácido sulfúrico, aquí les dejo su fórmula, que es H2SO4, lo cual significa que hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Tienen que multiplicarlos por la masa atómica de cada uno de ellos y después sumarlo. Y van a compararlo con 3 moles de dióxido de carbono. ¿Qué significa eso de 3 moles? Van a multiplicar ese coeficiente 3
por la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. En el dióxido de carbono solo hay un átomo de oxígeno, por lo tanto 3 por 1 es igual a 3 átomos de carbono. Y oxígeno, 3 por 2, vamos a tener 6. Multipliquen por sus masas atómicas, suman y me dicen en dónde hay más masa atómica. Es importante que recuerden que un átomo es la unidad más pequeña en la que se divide la materia y es una sustancia pura. Acuérdense que tiene 3 subpartículas muy importantes: los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Recuerden que el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga. Y los electrones que tienen carga negativa y se encuentran girando alrededor del núcleo. La molécula, que es la unión de 2 o más elementos. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula de agua, donde hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La masa atómica molecular, que es lo que les estoy pidiendo calcular en los problemas 9 y 10. ¿Cómo lo hacemos? Es la suma de la masa atómica de los elementos. Por ejemplo, del cloruro de sodio. Observen que la fórmula me dice que hay solo un átomo de sodio y uno de cloro. Sumo la masa atómica del sodio, que son 23, más la masa atómica del cloro, que son 35.5, y nos va a dar 58.5. Sus unidades, no se olviden, son los gramos mol. Y lo nuevo que observaron en esta lección es el número de Avogadro, el cual tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23. Este nos indica la cantidad de átomos contenidos en un mol de cualquier elemento. Es una constante, es decir, que todos los elementos tendrán un número de Avogadro igual a 6.022 por 10 a la 23. La siguiente actividad es correspondiente al tema Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria. El aprendizaje esperado explica las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de Arrhenius. La primera actividad a realizar aquí es investigar en su diccionario el significado de 8 palabras y lo deben de anotar en su libreta de apuntes. Si no tienen diccionario, pueden consultar en internet. Y si no tienen internet, no se preocupen, checan en su libro de texto y me escriben la definición que encontraron. El segundo punto es realizar un resumen de la lección. Para ello consultarán su libro de texto desde la página 202 hasta la 210. Van a incluir estos puntos que les estoy mencionando aquí. Son 10 puntos principales. No me copien toda la lección, por favor, es muy extensa. Quiero que hagan énfasis en estos 10 puntos. La tercera actividad será realizar un esquema con la información de su resumen. Se pueden guiar con el ejemplo que viene en la página 211. Ese ejemplo es un mapa conceptual, pero si a ustedes no les gusta trabajar mapas conceptuales, que son las palabras clave, pueden realizar un cuadro sinóptico, que son llaves con ideas. Y si no, pueden hacer un diagrama de bloques. Ese también van a hacerlo en su libreta de apuntes. ¿Qué es lo que vamos a recordar de esta lección? Vamos a recordar que un ácido es una molécula que en agua es capaz de ionizarse, es decir, de romperse, y va a ceder un protón de hidrógeno. Eso lo deben de tener bien clarito. Ejemplo, el ácido clorhídrico. Su fórmula es HCl. Se rompe el enlace y se va a disociar en hidrógeno, que va a tener una valencia positiva, más el cloro con su valencia negativa. La base es toda molécula que en agua es capaz de ionizarse cediendo un grupo hidroxilo. El ejemplo es el hidróxido de sodio, cuya fórmula química es NaOH. Rompemos el enlace y vamos a obtener un protón de sodio más mi radical hidroxilo con su valencia de -1.
También es importante que recuerden que si combinamos un ácido con una base, obtendremos una sal y agua. ¿Cómo se da esto? Observen el siguiente ejemplo. El ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio nos produce cloruro de sodio más agua. Les estoy colocando con diferentes colores cada uno de los elementos de esta reacción. Y van a observar, en este caso, que el ácido clorhídrico se disocia, se rompe, y entonces el hidrógeno que queda libre se va a combinar con mi radical hidroxilo, formando mi molécula de agua. Mientras que el sodio y el cloro se van a combinar formando mi sal. Es lo mismo si lo expresamos de la siguiente forma. Aquí coloco en color blanco los elementos correspondientes a la molécula de agua y vamos a obtener lo mismo. Simplemente la diferencia entre la primera y la segunda es que estoy agrupando al hidrógeno. En fin, estas son las actividades a realizar durante este periodo de aislamiento. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes en la siguiente dirección de correo electrónico: suni.andrade@gmail.com. Recuerden enviar la evidencia de que están realizando sus actividades al correo de la escuela, esta 29ver@hotmail.com. Escriben su nombre, grado, grupo y la asignatura que estén trabajando. Por mi parte es todo. Espero que sigamos comunicándonos a través de correo o si no a través del Facebook de la escuela. Recuerden estar al pendiente de todas las indicaciones y sobre todo de lavarse frecuentemente sus manos con agua y jabón. Si no tienen gel antibacterial, recuerden que en el laboratorio escolar aprendieron a hacer una solución que tiene el mismo efecto. Cuídense mucho, chicos, y espero verlos pronto. Hasta luego.